Me acabo de comprar esta moto usada, bastante maltratada pero buen estado en general. Se trata de una Mondial HD 150. Motor de 149 centímetros cúbicos, varillero, chino genérico. Hay muchas cosas en mal estado. Pero son cosas típicas de la falta de atención o simplemente ignorarlas. Destaco bastante que a pesar de ser una moto del 2017, por lo menos esta unidad, está bastante bien el tanque de combustible. El asiento también está muy bien. Tiene algunas imperfecciones, unos puntos de rotura, pero no hay ninguna quebradura importante. También destaco la buena calidad de los cromados. No tienen óxido y otra vez, repito, considerando la antigüedad, está muy bien. Cuando la compré me la traje al taller directo y le hice los servicios básicos. Cambio de aceite, limpieza de los 3 filtros. Sería filtro de aire, filtro de combustible y filtro de aceite. También lo que hice fue comprarle unos discos de embrague nuevos y regular válvulas porque hacía un ruidito metálico bastante importante. Lo importante es que funciona y tiene fuerza suficiente para llevarme a mí, así que ya está. Este video va a estar más enfocado en la parte de reparación, reacondicionamiento de piezas, estética más que nada. Así que la moto se encuentra bastante completa, no habría que hacerle demasiadas cosas, pero la quiero tratar de convertir en algo que tengo en la cabeza y quiero llevar a cabo este proyecto mostrándoles el paso a paso. Vine hoy a la mañana, hace 20 grados de temperatura, no la arranqué en ningún momento, el motor está frío, vamos a ver si prende a la primera. No tiene arranque eléctrico. Ni siquiera tenía foco. Quitado todo lo de atrás, toca lo eléctrico. ¿Qué es esto? La electrónica, la electricidad a mí no me gusta. Esto está todo sucio. Yo nomás sé que un foco se prende cuando se le da a la tecla y ya está. Igual esto viene todo por colores. Ya está todo marcado parece. Así que voy a seguir etiquetando para no perderme después. Esto se va a encargar igual mi viejo, porque es el que más sabe, me va a echar una mano y yo me encargo de otras cosas. Acabo de desarmar la caja de aire, la caja filtrera. Lo que hice, bueno, es ensamblarla nuevamente, pero sin ajustar nada, solamente a modo de demostración. Se desarma de esta forma, quitando estos 3 tornillos que están acá. Acá está el filtro. Y luego se sacan varios tornillitos
muy pequeños que están acá en las esquinas. Y hay que despegar porque tiene una especie de sellador. Esto también sale muy duro porque está reseco, pero termina cediendo. Ya está todo listo, la volví a armar, nomás para que no se pierdan las partes. Ya desconecté todo lo que pude, CDI, regulador de voltaje, etcétera, y dejé un poco más libre toda esta zona. Ahora lo que pretendo hacer es hacer la modificación directamente. Quiero cortar esto, que es del asiento del acompañante, quitarlo y dejar solamente un monoplaza. Después veré la posibilidad de conseguir algún amortiguador más corto para poder bajar un poco más la moto, quizás unos 5 a 7 centímetros, y agregarle un guardabarro que vaya al ras de la rueda, de la cubierta. No va a ir anclado al chasis, sino al basculante o al horquillón. Irían unos soportes acá en ángulo y acá también iría un soporte que va hacia el guardabarro para que quede toda una sola pieza. Acá ya marqué en donde voy a cortar con unas cintas y también con ayuda saqué el motor. Ya limpié el motor y también limpié el cuadro. También pinté de color negro las partes que se estaba oxidando, como esta por ejemplo. Ahora lo que voy a hacer es cortar. Ya está todo cortado, no hay vuelta atrás. Y lo que quiero hacer ahora, y estoy en duda, es cómo voy a moldear el asiento. Acá tengo el original. Obviamente lo tengo que cortar porque va a ser monoplaza. Tiene que ser de acá hasta la mitad o menos. Y entonces, bueno, voy a ver desde abajo cómo puedo hacer el corte. Esta sería la parte de abajo. Yo pienso por el momento que lo ideal sería marcar desde acá toda esta zona hasta el otro tope, algo así, y de ahí cortar, creo yo.
Voy a usar la propia base de plástico para cortar la espuma. Ahí le coloqué el tanque y el asiento a medias. Está solamente presentado, yo creo que está horrible, pero va por ahí la mano del estilo que quiero hacer. Se me ocurre que para que quede mejor y con más forma tengo que quitarle un poco de material. Tengo que intentar que continúe la línea del tanque, porque como pueden ver acá hay una caída y después sube de repente. Yo pienso en hacerla más profunda, más profundo, perdón, al asiento, para que continúe la línea del tanque. Pienso yo que quedaría mejor así, más o menos acá, y que vaya subiendo. Después esta parte de atrás, no tengo idea de cómo darle la forma. Voy a ver si encuentro algunos ejemplos en internet para hacerme una idea. Pero por el momento eso es todo. Creo que el video se está haciendo muy largo, así que voy a terminar acá. Espero que les haya gustado esta parte y nos vemos en la próxima parte.